Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, mis hermanos, vamos a comenzar con el Salmo. Luego voy a hacer una pequeña oración. Les invito a que pidamos al Espíritu Santo y a nuestra Madre Santísima. Y hoy día, mis hermanos, en la Iglesia Católica celebramos a San Joaquín y a Santa Ana, padres de la bienaventurada Virgen María. Así es que también pidamos la intercesión de San Joaquín y Santa Ana para que ellos intercedan por nuestras necesidades y por todos aquellos problemas, mis hermanos, que no podemos nosotros hacer frente. Pidámosle a ellos para que nos ayuden a resolverlos. Así es que voy a comenzar primeramente con el Salmo y luego le vamos a pedir al Espíritu Santo para que ellos nos ayuden a entender el mensaje de la palabra de hoy día. Y dice así el Salmo, es el número 78, dice así, si gusta repetir después de mí. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios, y sálvanos, Dios nuestro. Por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre, y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día. Primeramente, Señor, por la vida, porque estamos aquí aún, Señor, de pie, hablándote, Señor, pidiéndote y dándote gracias también, Señor, porque sin ti, con todos nuestros problemas y enfermedades, no podríamos seguir. Por eso es que siempre nos acogemos a ti, Señor. Por eso es que siempre estamos cerca a ti, Señor, pidiéndote. Porque sin ti, Señor, nosotros no podríamos vivir, nosotros no podríamos continuar. Es por eso que así como el pueblo de Israel te pide a través de este salmo, te pedimos también nosotros, Señor, que nos socorras, que vengas a nuestra vida, Señor, y ayudes a nuestros familiares, a nuestros amigos y compañeros en todos sus problemas. Tú eres el único Señor de señores y Rey de reyes, el que puede darnos todas las ayudas, Señor, necesarias. Bendito y alabado sea, Señor, gracias por tu gran bondad y gracias por estar siempre junto a nosotros. Espíritu Santo, tú eres el dador de la vida, tú eres en el que nosotros ponemos toda nuestra esperanza, porque sabemos que la sabiduría, el entendimiento y todo lo que se necesita para poder entender los mensajes de Dios es gracias a ti, bendito Espíritu, porque tú transmites todo a nuestra vida, tú nos haces entender a través de ese Espíritu que nos das. No permitas, Espíritu Santo, que nuestra alma y nuestra vida queden tiradas por el suelo. Levántanos, danos la fuerza, danos la fortaleza que nuestro ser siempre necesita de ti. Sin ti, bendito Espíritu, no seríamos nada. Gracias por tu gran amor y gracias por estar aquí en este momento conmigo y con cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus casas. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión, al igual que tu Padre San Joaquín y Santa Ana, que te cuidaron y te protegieron, mamita María. Pedimos la intercesión de ellos también para que nuestros problemas se resuelvan prontamente y todo eso que no podemos nosotros, porque humanamente no podríamos, solamente contigo y con tus padres podríamos nosotros ser levantados. Por eso, hoy día también pedimos la santísima intercesión de ellos para que nos acompañen en donde quiera que estemos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración y leer el Salmo, voy a compartirles la primera lectura que la vamos a tomar del libro de Jeremías, capítulo 14, versículos del 17 al 22. Y dice así, mis hermanos, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hay gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente? ¿Que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros, y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos, por sí solos, pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor, Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso, en ti tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Jeremías haciendo esta queja ante nuestro Dios. El pueblo de Israel era tan pecador, caía continuamente en el pecado. Se acercaban a los ídolos, a aquellos ídolos de los pueblos paganos, y Dios no estaba de acuerdo con esto, ¿verdad? Y por eso les mandó tanta calamidad. Había tanta pobreza en Judá, que por eso el profeta Jeremías se queja ante Dios, hablándole de esta manera. ¿A poco ya te has olvidado de tu pueblo, el que tú escogiste? ¿A poco ya no tenemos remedio?, le dice el profeta Jeremías. Pero estas son quejas, mis hermanos, que sinceramente hasta el mismo Dios le dice a Jeremías: no te estés quejando tanto, porque este pueblo merece eso y más. Tú mantente firme, y todo lo que a ti te pase, conmigo vas a poder resolverlo todo. Si ustedes leen todo este capítulo, mis hermanos, y capítulos anteriores de Jeremías, se darán cuenta que el Señor hablaba de esta manera a Jeremías, porque Dios ya le había hablado a Jeremías para decirle que este pueblo ya no lo honraba, este pueblo ya no llevaba sus sacrificios de todo corazón, sino que solamente para que Dios los perdonara. Pero Dios ya había mirado sus pecados. Ellos, sinceramente, llevaban sus corderos, llevaban sus toros, sus chivos, para consagrarlos ante el Señor. Pero sin embargo, Él miraba sus pecados, volvían a cometerlos continuamente, y creían ellos que con sus sacrificios Dios los iba a perdonar 1 y 1000 veces. Es que Dios no quería eso, mis hermanos. Dios quería que sus corazones cambiaran, que se les quitara esa rebeldía que ellos tenían. Y por eso, cuando ellos no hicieron caso de todas sus advertencias, es por eso que Dios les manda castigos de esta manera. Fíjense bien, dice el profeta Jeremías: que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hay gente que muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. Fíjense nada más. En aquel tiempo no solamente había unos cuantos profetas, había muchos a los que Dios hablaba, pero se daba cuenta que muchos de ellos también entraban en el pecado. Jeremías era uno de los que se mantuvo firme y siempre ante el Señor, pidiéndole y rogándole por su pueblo, como podemos ver aquí en esta lectura de hoy día. Jeremías, al igual que muchos de los profetas de los cuales nosotros leemos continuamente las Sagradas Escrituras, vemos cómo ellos hablaban con el Señor, vemos cómo ellos recibían las noticias del Señor, que era lo que Él quería para su pueblo. Entonces, cuando ya todo esto sucedió,
Cuando Dios les mandaba advertencias a través de los profetas, les decía, si ustedes no cambian, les voy a mandar calamidades, les voy a mandar la espada, les voy a mandar un sinfín de problemas que ustedes no van a poder hacer frente a ellos. Y así estaba sucediendo ya en ese momento. Jeremías salía a las calles y miraba gente muerta por la espada, o sea, por otros pueblos que llegaban e invadían al pueblo de Judá. Y también había gente que moría de hambre, porque Dios no mandaba la lluvia. Dios no mandaba lo que ellos necesitaban para poder sembrar, poder levantar sus cosechas. Ya Dios ya no les mandaba nada. Era por sus pecados, mis hermanos. Ahora bien, nosotros hoy en la actualidad, ¿cuántas cosas no estamos pasando también? Y es porque nos hemos alejado de Dios, hemos abandonado su palabra. Dios nos habla a través de su palabra, pero nunca la leemos. ¿Cómo vamos a conseguir entender todo lo que nos viene a la vida? ¿Cómo vamos a entender? Si en realidad lo que sucede con nosotros, que nos alejamos de Dios y ya no le buscamos. Así estaba este pueblo. Sabían que Dios les podía ayudar, pero dejaban de acercarse a Él. Se alejaban cada vez más, se acercaban a los ídolos, a los dioses en los que los pueblos paganos creían, y entonces les iba como en feria. Hermanos, si nosotros nos alejamos, nos va a suceder lo mismo o tal vez cosas peores. Podemos ver hoy en la actualidad cuántas cosas suceden. Todas las naciones de este mundo, ¿qué está sucediendo ahorita? Podemos ver los incendios forestales, podemos ver qué calor tan terrible está haciendo. Y esto no es nada, mis hermanos. Van a venir cosas peores que nosotros no vamos a soportar. Y no es que el sol esté aventando, haciendo y deshaciendo esta tierra. Es el mismo Dios que da órdenes para que todo lo que pasa venga a este mundo y nos demos cuenta, mis hermanos, que con Él lo podemos cambiar todo, pero dejamos de acercarnos. No le pedimos, como este profeta Jeremías, no le pedimos su misericordia. Y entonces, ¿cómo el Señor nos va a escuchar? Si las personas hoy en la actualidad ya ni siquiera se acuerdan que existe un Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos, así como el profeta Jeremías, hacer nuestras oraciones ante Él y no dejar de asistir a misa, porque la misa nos ayuda muchísimo. Tomar la Eucaristía, que es el alimento más necesario en nuestra alma. Si nosotros dejamos de tomarlo, si nosotros dejamos de pedir a Jesús para nuestra vida, entonces nos va a ir como en feria. Hermanos, todo lo que leemos en las Sagradas Escrituras es para nuestro bien. Y por eso yo siempre les aconsejo y les aseguro que ustedes oyen consejos cada día de otros hermanos y hermanas para que nos acerquemos a Dios. Nos acerquemos y busquemos de las Sagradas Escrituras y nos instruyamos a través de ellas, porque de esta manera no vamos a caer en el pecado ni nos vamos a dejar influenciar por otras personas que nos enseñan erróneamente. Solamente Dios enseña de la manera que necesitamos ser enseñados. Aprender pues del Señor es lo mejor. Por eso no dejemos de buscarle en nuestra vida. Busquémosle en todo momento, en toda circunstancia. Si nosotros estamos mal económicamente, tenemos enfermedades, nos sentimos tirados por el suelo, Dios, acerquémonos a Él y Él nos va a ayudar. Del otro modo, si nos acercamos y buscamos en personas, las personas son humanos igual que nosotros, nos van a fallar. El único que no nos va a fallar es Dios. Es el único en el que tenemos nosotros puesta nuestra esperanza. Si no lo hacemos así, mis hermanos, nos va a ir muy mal. Dice: ¿acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sión? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Fíjense nada más las preguntas que Jeremías hace a Dios. ¿Ya no tenemos remedio? ¿Por qué te has olvidado de Sión? ¿Por qué has abandonado a Judá? Se sentían totalmente abandonados, hermanos, y es por eso, porque dejamos de buscarle, dejamos que el demonio entre en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque
todo lo material que nos llama la atención a nosotros hoy en la actualidad, que son los teléfonos, la ropa, los autos, todas esas cosas no sirven para nada, mis hermanos, a nosotros no nos van a dar la vida. Lo material, desechémoslo. Eso, hay personas que yo miro que andan tan bien vestidas que apenas si les cae una manchita en su ropa, ya andan cambiándose nuevamente de ropa. Si se ensucian sus zapatos, ya andan comprando otros nuevos. Hermanos, todo lo material no nos va a dar la vida. Eso, el día que muramos, eso se va a quedar aquí. Nada nos vamos a llevar. Tal vez nos llevemos un cambio de ropa, sí, pero ese se va a pudrir. Ese de nada va a servir allí bajo tierra. Lo único que nosotros sí nos vamos a llevar es la gloria en la que vamos a vivir por una eternidad. Eso es lo único. Pero si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, si no dejamos de amarle, si no dejamos de alabarle, todo eso lo vamos a seguir haciendo continuamente cuando ya estemos en esa gloria celestial. Pero hay que echarle muchas ganas porque nadie, les aseguro, en esta vida, aunque sea muy malo, a la hora de la muerte yo les aseguro que se acuerda de Dios. Se acuerda y entonces, mis hermanos, lo primero que hace es pedir de su misericordia. Todos, les aseguro que a la hora de la muerte pedimos a Dios que nos ayude, que sea Él quien nos lleve ante su patria, ante esa gloria celestial. ¿Quién no? Por eso sigamos, mis hermanos, adelante sin detenernos, echándole muchas ganas en el Señor. El Señor nos protege, el Señor nos da la vida, el Señor nos cuida y nos guía por el buen camino. Busquemos de Él. No dejemos que la envidia y la codicia nos haga caer a nosotros, porque el día que eso suceda, nos vamos a olvidar totalmente de Dios y va a venir el desastre a nuestra vida. Así como les pasó a los israelitas, así nos va a pasar a nosotros. ¿Cuántas cosas malas no les sucedieron a Sodoma y Gomorra? Eran dos pueblos que Dios les mandó la advertencia muchas veces, pero ellos no quisieron escuchar y entonces Dios por eso las destruyó, las borró de la faz de la tierra. Y eso es un recuerdo para nosotros de lo que Dios puede hacer en nuestra contra. Si no nos comportamos bien, entonces vamos a pasar lo mismo que Sodoma y Gomorra. El pueblo de Israel estaba pasando por mucha calamidad. La gente se moría de hambre. Se imagina, hoy en la actualidad nosotros pagamos tan altos precios por nuestros alimentos, por la gasolina, por todo lo que ha subido tanto, mis hermanos, que a veces no tenemos ya con qué comprar los alimentos. ¿Qué sucedería? ¿Ustedes no creen que nos podría suceder lo mismo que les sucedió a Judá? A ese pueblo escogido por Dios. Era un pueblo escogido y sin embargo Dios les mandaba la calamidad para que cambiaran, para que no dejaran de buscarle. Entonces, si nosotros dejamos de buscarle, sabemos bien lo que nos puede suceder. Lo mismo que les sucedió a ellos, a todos esos pueblos a los que Dios castigó duramente, también nos puede castigar a nosotros. Dicen, Dios no castiga. ¿Cómo que no castiga? Y bien merecido nos tenemos el castigo, porque somos malos. No somos personas que le buscamos continuamente al Señor. Nos hablan de Dios y ignoramos todo lo que se nos dice de Él, ¿verdad? ¿Cuántas veces no les hablamos nosotros a nuestros hermanos de Dios? ¿Y qué nos dicen? Ustedes están locos. Ustedes creen que con hablar de Dios ya están salvados. No estamos salvados, estamos en un proceso. Estamos queriendo también buscar nuestra salvación. Claro que no somos perfectos, todos fallamos, pero estamos en el camino y estamos pidiéndole a Dios que nos siga fortaleciendo para poder continuar. Pero no por eso, mis hermanos, vamos a dejar de hablar del Señor a nuestros hermanos, porque ese es el mandato que Dios nos dejó antes de que Él partiera ante la presencia de su Padre. Entonces, continuemos hablándoles a nuestros hermanos de su palabra, de la buena nueva. Y entonces, Dios, el día de nuestra muerte, Él se va a acordar de nosotros. No nos va a olvidar, no nos va a abandonar en la nada. Así como a los profetas les hablaba y les decía, tú encárgate de hacer lo que te estoy pidiendo y no te voy a fallar. Y les aseguro que Dios
no les falló a esos hombres. Y así también nos dice a nosotros a través de las lecturas. Dios nos dice que nos ama. Dios nos dice que le sigamos buscando y vamos nosotros, mis hermanos, a ser abrazados por el Señor. Él nos va a guiar de su mano y no nos va a soltar porque Él nos ama. Él nos busca. Entonces, es el consejo que yo les doy, que no dejemos de buscar a Dios, que no dejemos que el demonio entre en nuestras vidas, porque al dejarlo entrar, al dejar que ese malvado entre en nuestras vidas, ya estamos nosotros totalmente perdidos. Por eso hay que echarle muchas ganas en el Señor, y yo les pido, mis hermanos, que no dejemos de buscarle, porque el día que nosotros nos olvidemos de Dios, Él también se va a olvidar de nosotros. Y cuando le busquemos, ya no nos va a escuchar. A este pueblo lo escuchaba. A través de los profetas, Dios escuchaba a su pueblo. Pero sabía bien que era necesario que todo esto que les estaba sucediendo les pasara para que cambiaran, para que sus corazones se volvieran blandos y le volvieran a buscar de corazón. Así es que, mis hermanos, sigamos adelante sin detenernos, que al fin y al cabo el camino que llevamos, aunque sea muy pesado, aunque sea muy duro de sobrellevar, Dios nos va a ayudar. Voy a compartirles ahora el Santo Evangelio, que también pues es muy bonito. Lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Y dice así, la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del demonio, el enemigo que la siembra es el demonio, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si buscamos nosotros, como les decía en la primera lectura, mis hermanos, este pueblo había abandonado a Dios. Y ahora en el Santo Evangelio se nos dice que si nosotros seguimos, nos conseguiremos ese reino. Vemos cómo Jesús les explica esta parábola. Si leemos el capítulo completo, nos daremos cuenta de cómo Jesús comienza a hablarles y a explicarles esta parábola a los judíos. Y los apóstoles se encuentran allí también. Y cuando Jesús ya está aparte, cuando ya está en su casa, como dice aquí, ellos se acercan a él y le empiezan a preguntar de qué se trata esa parábola. Y Jesús les empieza a explicar de que la semilla es Él, el Hijo del Hombre. La cizaña es el demonio. Y todo esto, mis hermanos, de cuando encontramos nosotros en el camino a gente cizañosa, a gente que empieza a meterle el mal a otra persona para que sea mala, para que se comporte de la misma manera que Él. Esa es la gente cizañosa de la cual Jesús nos habla. La cizaña es el demonio entra en la persona y aquel comienza a hablar mal de las personas y eso es lo que nos va a llevar a nosotros a la muerte. No busquemos de la muerte, mis hermanos, busquemos de Jesús, busquemos de la salvación. Él nos explica ya cómo será todo, nos explica cómo los ángeles vendrán el día menos esperado. Él habla de un final para el mundo. Claro que va a suceder porque Jesús nos lo explicó cuando Él estuvo entre nosotros, entre los hombres. Entonces lo que Él explicó es que nos comportemos bien porque el día final será terrible. El día final, mis hermanos, no será comparado con nada. ¿Se imaginan
ser quemados una eternidad en el fuego. Dice un fuego que no se apaga, un fuego que será terrible para las personas que metieron cizaña, que dejaron que el demonio les entrara en sus vidas. Entonces, esas son las personas que irán al fuego eterno. Nosotros no queremos ser de ese partido, nosotros queremos ir con Jesús, queremos ser apartados y llevados por sus ángeles ante Él. No queremos quedarnos aquí en un infierno. Nadie quiere eso. Por eso, las explicaciones que Jesús les daba a sus apóstoles y a sus discípulos, a todo aquel que lo seguía, cuando Jesús les explicaba, era porque ellos tenían que conocer y más adelante ellos tenían que explicar que esto sucedería en un futuro. Y así fue, mis hermanos. Vemos cómo en los Hechos de los Apóstoles, en los libros después de que Jesús ya no estuvo con los hombres, ellos se encargaron de llevar su palabra, de enseñar a las demás personas. Y a eso estamos llamados todos, para que la palabra de Dios se extienda y no se detenga. Siga adelante, dando a las personas un fruto nuevo. Por eso, el Señor Jesús nos dice que nos comportemos bien, que llevemos el camino recto hacia Él, que nos conduce hacia Él, y entonces no seremos arrastrados al infierno. Estos apóstoles, ellos no entendían lo que Jesús les quería decir a través de estas parábolas. Nadie entendía, estaban totalmente tapados. También nosotros a veces nos hacemos que estamos tapados, pero no estamos. Ya conocemos de su palabra, ya se nos ha explicado bien en nuestra persona. Si nosotros nos hacemos los sordos y si nos hacemos los ciegos, pues Jesús conoce de que así es la cosa. Nos estamos haciendo porque sí conocemos, sí hemos aprendido. Y cuando enseñamos a otras personas erróneamente, también Jesús nos pone un correctivo a nosotros. Es muy necesario que enseñemos la verdad y no andemos echando mentiras a nuestros hermanos de lo que Dios nos ha enseñado. Por eso es muy importante, hermanos, que si lo que hacemos lo hacemos, hagámoslo de todo corazón y sin echar mentiras de lo que el Señor ya nos ha enseñado con su verdad. Fíjense lo que nos dice aquí Jesús en este evangelio. Dice: Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Él. El campo es el mundo. Nosotros, que estamos en el mundo, somos el campo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La buena semilla son aquellos que ya están en el reino de Dios. La cizaña son los partidarios del demonio. ¿Cuánta gente no hace la maldad y no cumple la voluntad de Dios? Esa es la cizaña. Dice: el enemigo que la siembra es el demonio. El enemigo siembra en nosotros, mis hermanos, la cizaña, o sea, el mal, la maldad de nuestros corazones. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, o sea, el tiempo en que se va a cosechar todo. Este mundo, mis hermanos, se va a terminar, va a acabar totalmente. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús. No nos está mintiendo y nos está hablando con la verdad para que lo busquemos siempre, todos los días de nuestra vida. Porque llegará ese fin y no hallaremos las puertas para volver a Jesús. Dice: el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. Nos lo dice claramente. Y los segadores son los ángeles. Los segadores, o sea, los que van a ir escogiendo la buena semilla y lo que viene siendo hierba mala y todo aquello que no sirve para nada será quemado. Ese será el infierno, que no se apagará, sino que será consumido por una eternidad. Hermanos, se nos está hablando claramente para que no le dejemos de buscar. Jesús nos habla para que no nos olvidemos de que Él está allí y en Él podemos encontrar la salvación, podemos encontrar la salud, podemos encontrar lo que nosotros queramos en el nombre del Señor. Todos sus favores están en Él, pero si dejamos de buscarlo, vamos nosotros a sufrir las consecuencias, al igual que este pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para ellos, eso era como una gloria, el vivir en la tierra prometida, el seguir viviendo allí en Judá. Ese era el reino para ellos.
lo era todo para ellos, porque Dios mismo habitaba junto a ellos y les daba su castigo o les daba abundancia. Era lo que nuestro Dios Padre hacía con este pueblo. Ahora, en la actualidad, nosotros lo que buscamos es llegar a ese reino. Así como ellos buscaban llegar a la tierra prometida, nosotros buscamos llegar a la gloria, esa gloria celestial que se nos ofrece ya desde ahorita, si nosotros nos comportamos bien, si llevamos una vida recta en el Señor, si no dejamos de buscarle, si estamos siempre presentes ante Él, nos vamos a ganar esa gloria. Por eso, mis hermanos, ¿cuántas veces no se nos habla? Se nos está diciendo a través de las lecturas que lo busquemos. El pueblo de Israel, en la primera lectura, cómo fue castigado, cómo fue tratado. Ellos morían por las calles de hambre, de espada. La gente los asesinaba y era un castigo de Dios hacia ese pueblo. Ellos estaban viviendo un infierno. Para ellos eso era el infierno. Pero era porque Dios quería que volvieran. No quería que sus hijos, que había preferido más que a los demás de todas las demás naciones, Él quería que volvieran. Él no quería que se perdieran. Al igual pide para nosotros hoy en la actualidad, hermanos. Jesús no quiere que nos pierdamos. Él quiere que nosotros continuemos buscándole para que vivamos con Él una eternidad. Jesús no quiere que nos perdamos. Él quiere que seamos felices eternamente. Por eso es que les decía a sus discípulos y apóstoles que nuestro Dios Padre tiene muchas habitaciones allá en el cielo, reservadas ya para nosotros. Dice, ahora preocúpense para que el que pueda dar la vida los tenga allí en el libro de la vida. Si no están apuntados en ese libro, pues ustedes ya sabrán dónde se encuentran. Ya lo sabemos claramente. Sabemos que si no estamos apuntados en ese libro de la vida, estamos perdidos. Por eso, hermanos, echémosle ganas en el Señor, busquemos la salvación para nuestra alma y pidamos la ayuda del Espíritu Santo para que Él transforme nuestras vidas, para que Él nos dé el poder, la fuerza que nuestro ser necesita. De lo contrario, no vamos a poder. Y siempre busquemos de Él, del Espíritu Santo, para que seamos fortalecidos, para que no nos dejemos guiar por el demonio, y así, mis hermanos, vamos a llegar a un buen final. Nuestro final es ese, llegar a la meta. Si seguimos corriendo sin descansar, les aseguro, mis hermanos, que llegaremos y el Señor nos tomará de su mano. Vamos a hacer en este momento una oración. Vamos a pedirle al Señor que nos siga fortaleciendo y al Espíritu Santo. Pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima. Pidamos la intercesión de Santa Ana y San Joaquín, sus padres, que también ya están junto al Señor, gozando de esa gloria y pidiendo por nosotros como abogados. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias. Gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos instruyes a través de tu lectura. Gracias, Señor, porque continúas dándonos la vida y porque contigo, Señor, encontramos la salvación. Danos la gracia, Señor, de seguir alabándote y glorificándote y de no pararnos, Señor, sino continuar llevando la verdad a todos nuestros hermanos. Danos la sabiduría que solamente en ti, Señor, podemos encontrar y en el Espíritu Santo. Ayúdanos, bendito Señor, a que seamos fuertes y que no nos olvidemos nunca de orar, que no nos olvidemos de buscarte a través de la oración, ya que en ti, Señor, encontramos todo lo que necesitamos. Nuestros problemas serán resueltos siempre y cuando tengamos nuestra fe puesta en ti, Señor. Tenemos la seguridad de que no nos vas a defraudar. Por eso, mi Señor Jesús, cada día te buscamos en la oración, porque en nadie más podemos nosotros poner nuestra confianza más que en ti. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos dando la fuerza y la fortaleza, síguenos dando la luz que nuestro ser necesita, que no busquemos nada en la oscuridad, que siempre busquemos estar en la luz para hacer luz para los demás.
y que nuestros hermanos, al igual que nosotros que te buscamos en la oración, también ellos acudan a ti, bendito Espíritu, y les fortalezcas con ese gran amor que tienes por nosotros, y que nunca nos abandones, bendito Espíritu, porque aunque ya te tenemos dentro de nuestro cuerpo, también te sabemos abandonar, también te alejamos de nuestra vida. Bendito Espíritu, danos pues la fuerza y danos la sabiduría para saber entender todo lo que Dios quiere a través de nosotros. Que seamos esa luz, que seamos esa semilla y que caigamos en buena tierra como Jesús nos lo dice. Que seamos semilla buena para poder sembrar a los demás. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido sigas intercediendo por cada uno de nosotros. Te pido, Mamita María, que al igual que Santa Ana y San Joaquín, cuidaron de ti, cuidaron de tu mantención y supieron llevarte por el buen camino, Mamita María, que así también nosotros seamos para nuestros hermanos, que no busquemos ser felices nosotros, sino hacer felices a los demás, y que siempre, Mamita María, nos acordemos de que hay intercesores allá en el cielo, ayudándonos igual que tu madre y tu padre. Así también, Madre del Cielo, permite que nosotros seamos dirigidos y llevados por el buen camino por cada uno de ustedes. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos rezando, así como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar siempre en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. Ustedes son los que nos dan el deseo de continuar en esta radio, el deseo de estar siempre hablándoles de la palabra de Dios. Si no fuera por ustedes que están allí, nosotros no seríamos nada. Y gracias a Dios que también abre sus corazones para que escuchen de su palabra. Nosotros, mis hermanos, hemos ya abierto nuestro corazón para hablarles del Señor. Y si el Señor ya ha sembrado su semillita en nosotros, Él también la va a sembrar en ustedes, y un día estaremos juntos todos reunidos allá con Él en la patria celestial. Así es que yo les pido, mis hermanos, que continuemos echándole muchas ganas en el Señor, que no nos desanimemos en medio del camino, sino que pidamos siempre la fuerza del Espíritu Santo para continuar. Seamos pues fortalecidos en Él y no nos dejemos llevar por la maldad, porque nadie en este mundo quiere ser entrellevado por el demonio. Busquemos pues de nuestro Señor Jesús en nuestras vidas, y Él, que es bueno con cada uno de sus hijos, nos va a fortalecer. Y no nos olvidemos que todos los santos que ya están junto allá al Señor también interceden por nuestra persona. Pidamos de ellos, al igual que hoy día que se celebra en la Iglesia Católica a Santa Ana y San Joaquín, busquemos de su intercesión. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.